Seguramente ya sabrás quién es el hombre que ves en pantalla. Es considerado como el criminal más temido de la historia. Nos persiguen a nosotros y es que porque somos delincuentes y creen que es que uno cree que porque uno ha estado calmado es que no tenemos con quién pelear. Esto es bobo. Es que están confundiendo la formalidad con la nobleza con la debilidad de los Eso se lo puedo demostrar en estos días apenas empiece la guerra de esos hijos. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Natalia Maite Peralta León, que me escribió: muchas gracias, me encantan tus videos, siempre los escucho de fondo. Muchas gracias a ti, mi querida leyenda, por verme y mostrarme tu apoyo. No sabes cómo lo aprecio, de verdad. Te envío un fraternal abrazo, también te envío un beso cósmico y deseo que todo esté marchando de maravilla. También quiero agradecer a Shamaris López, que me escribió: gracias. A ti, mi querida leyenda, por estar aquí apoyándome. Te envío un besito grande y deseo que tengas una muy buena semana y que tengas muy buena salud. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cómo describes a Pablo Escobar en una frase? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Procedente de una familia campesina de Río Negro, en el departamento de Antioquia, en Colombia, el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria nacería un 1 de diciembre del año 1949 en el corazón de un hogar de clase media, siendo el segundo de 7 hermanos, hijo de una profesora de escuela y de un campesino agricultor con buenos recursos económicos. Entre su familia antes que él ya había parientes quienes decidieron caminar los malos pasos de la vida criminal. Por ejemplo, su abuelo materno, el señor Roberto Gaviria, un contrabandista de whisky en tiempos de la prohibición en el siglo XX, quien enseñó a su nieto varias cosas sobre el negocio del AMPA. Aunque mucho se especula sobre el origen humilde y popular de Pablo, la verdad es que entre sus familiares hay destacados políticos, empresarios, ganaderos y figuras importantes entre los más rimbombantes apellidos antioqueños. Desde sus días de escuela, Pablo mostró su particular ingenio para los negocios. Allí, en compañía de su primo Gustavo Gaviria, prestaban dinero a sus compañeros cobrando intereses, cambiaban calcomanías, vendían las copias de los exámenes, hacían tareas y trabajos de otros estudiantes, de manera que poco a poco mostraban habilidad en estos campos. Al terminar sus estudios básicos en 1969, Pablo Escobar empezó a estudiar economía en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, pero se retiró al poco tiempo para dedicarse a sus negocios, la mayoría de ellos en el mundo del AMPA, coordinando de a poco lo que sería su imperio del terror. Pablo conocería el amor de su vida, la señora Victoria Eugenia Henao Vallejo, alias La Tata, contrayendo matrimonio en 1976, del cual nacería fruto de su unión Juan Pablo Escobar Henao en 1977 y Manuela Escobar Henao en 1984, quienes al crecer tras la muerte de su padre y lo que implicaba su apellido, lo cambiarían para vivir con otras identidades. Inicialmente, Pablo Escobar empezó a delinquir trabajando para el contrabandista colombiano Alfredo Gómez López, alias Don Capone. Escobar participaba en estafas y robos de poca monta conforme ganaba experticia en las calles. Incursionó en el robo de autos, en el contrabando y el tráfico de la planta verde a los Estados Unidos, donde empezó a ganar considerables sumas de dinero e ideas de futuras rutas para sus remesas. El capo colombiano también secuestró a personas y ultimó con sus propias manos. Se involucró con la muerte y el secuestro del empresario Diego Echavarría Misas en el año 1971 y en la del criminal Fabio Restrepo en 1975. Tras estos golpes, Pablo compraba personalmente la pasta de la sustancia blanca en Colombia, Bolivia y Perú,
para revenderla a comerciantes ilegales que la procesarían y exportarían a los Estados Unidos. Para 1970, Pablo ya era un elemento importante de este turbio negocio internacional, ganando cientos y miles de dólares con los que administró y fundó su propia empresa criminal, haciéndose de pistas aeronáuticas, laboratorios, negocios y rutas exclusivas del comercio de sustancias, un imperio de proporciones multimillonarias denominado el Cartel de Medellín, asociado con otros peligrosos criminales como Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, Jorge Luis Ochoa, entre muchos otros. En el año 1976, Pablo fue arrestado por comercio de sustancias ilegales, pero la investigación se perdió y Pablo quedó libre al poco tiempo. El caso fue nuevamente abierto luego de unos meses, pero la jueza asignada al cargo desertaría al proceso antes de ser eliminada en 1989 por órdenes del Cartel de Medellín. Pablo Escobar fue clasificado como uno de los 7 hombres más ricos de todo el mundo. Su centro de operaciones, la denominada Hacienda Nápoles, era una exótica finca de cientos de hectáreas donde había zoológicos, hoteles, restaurantes, lagunas, canchas de golf, hangares y cuanto lujo pudiera ser imaginado. Todos los animales exóticos de la hacienda entraron al país por vía de sobornos en la aduana. Escobar tenía más de 500 propiedades en todo el país, también autos lujosos, camiones, aviones y motocicletas de todo estilo. A finales de los años 70, el delincuente incursionaría en el mundo de la política como estrategia para limpiar su nombre y mejorar su reputación ante el país. Así tendría una excelente fachada para su negocio ilegal. Se hizo entonces de rumores de caballeros, se codió con gente respetable, abogados y políticos importantes. Construyó obras benéficas para las más pobres poblaciones y donó casas a los más necesitados. Pero mientras por una parte organizaba comedores comunitarios, regalaba canchas de fútbol a los barrios humildes e incluso donaba barrios enteros como el llamado Medellín sin tugurios o el barrio Pablo Escobar, al mismo tiempo ordenaba asesinatos, secuestraba gente y ponía bombas en lugares públicos del país. Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para manifestarle que si el gobierno de Alemania rechaza a mi familia inocente, yo tomaré represalias contra los ciudadanos, los turistas, las empresas y los intereses de Alemania en Colombia. Su más característica forma de negociación era la conocida oferta de plata o plomo, donde a cualquier personaje de la sociedad, sea un civil, un testigo, un policía, un abogado, un juez, un sacerdote o incluso un político, se le hacía una oferta de una suma de dinero a cambio de su silencio o de algún favor particular. De lo contrario, recibiría plomo de un arma de fuego como contraoferta. De esta manera el criminal llegó a mantener el control de instituciones públicas en el país, del DAS por ejemplo, el cual convirtió en una de las sucursales de su cartel. Entraba y salía de los cuarteles de quienes debían capturarlo como si fuera su propia casa. De comisarías de policías, de bufés de abogados, de salas de plenarias, incluso llegó hasta el Senado por el movimiento alternativo liberal, pues al que llegó a punta de amenazas y extorsiones, luego de ser expulsado del nuevo liberalismo fundado por Luis Carlos Galán, a quien supuestamente admiraba, con quien se enemistó al ser rechazado y tiempo después coordinaría su asesinato. Se demostró que la campaña de Pablo Escobar estaba totalmente impregnada de dineros de su turbio e ilegal negocio. El mismo FBI abrió un informe en su contra en 1990 donde se demostraban financiaciones de campañas en las elecciones legislativas de 1990. Investigaciones del ministro Rodrigo Lara Bonilla junto con el coronel de la policía Jaime Ramírez Gómez finalmente demuestran los evidentes vínculos de
de Pablo con el comercio de sustancias ilegales. El escándalo es publicado por el periódico colombiano El Espectador, revelando el lado más oscuro de Pablo Escobar ante los colombianos, demostrando que no es más que un bandido. La ley suprime su inmunidad parlamentaria y el criminal empieza a ser perseguido. El coronel de policía Jaime Ramírez coordina un operativo en contra de Tranquilandia, uno de los más grandes laboratorios del polvo blanco ilegal pertenecientes al cartel. Luego del operativo le cancelan la visa a los Estados Unidos a Pablo, quien renuncia públicamente a la política. Rodrigo Lara Bonilla es asesinado el 30 de abril de 1984 por orden de Pablo. Luego del crimen, el gobierno autoriza la figura de extradición en Colombia y el cartel de Medellín, entre otros carteles, empiezan a ser perseguidos y atacados. Varios comerciantes ilegales son propuestos como posibles extraditables para pagar condenas en cárceles de los Estados Unidos. Se juntan en venganza varios de estos comerciantes señalados y en 1984 hacen estallar una bomba en la embajada estadounidense de Bogotá. Ordenan muertes sistemáticas de policías, jueces de todo el mundo prácticamente, desplegando la inseguridad en las calles, mientras los extraditables sembraban el terror con bombas y asesinatos a políticos. Con el paso del tiempo entrarían en controversia por temas que aún no están del todo claro. Es por eso como en medio de esta discusión entre capos perseguidos, el 13 de enero de 1988, 70 kilos de dinamita son detonados en el edificio Mónaco, propiedad y hogar de Pablo Escobar y de su familia, lo que es considerado como un gesto de guerra. A pesar de que no hubo pérdidas humanas, el edificio quedó destruido y el cartel de Medellín culpó al cartel de Cali, quienes negaron su participación en el acto. Sin embargo, Escobar ordenó detonar varios negocios del cartel de Cali como venganza en una ofensiva que se desplegó desde el 18 de febrero del 88, cuando incendiaron varias sucursales de farmacias La Rebaja en Medellín, que eran parte del cartel de Cali, entre otros casi 40 atentados con explosivos en la denominada Guerra de Carteles. Se propusieron varios diálogos de paz para mermar la guerra, pero ningún encuentro diplomático tuvo resultado. Como represalias, una serie de asesinatos selectivos se desplegaron por todo el país, llevándose la vida de jueces, funcionarios públicos y personajes de la vida pública. El 18 de agosto de 1989, sicarios de Escobar se infiltran en un mitin político y ultiman al político Luis Carlos Galán, enemigo de los capos, quien propuso la extradición como castigo a comerciantes de sustancias ilegales y alguna vez discutió con Pablo Escobar. Tras su muerte, el gobierno cancela los diálogos o treguas con los carteles y les declara la guerra. El 23 de agosto, un grupo de capos que se hacían llamar los extraditables respondieron al gobierno aceptando la guerra. Se alzaron en armas con más de 3.000 sicarios. Hay una orden nacional de los extraditables. Todo el que esté aliado a César Gaviria, la orden es bala. Orden es bala. Aquí tienen a los que están con Gaviria, están al lado de un muerto. En las calles empiezan a estallar bombas y a derramar sangre. Entre septiembre y diciembre de 1989, más de 100 explosivos se detonaron en Colombia contra edificios del gobierno, dejando un saldo de más de 300 civiles asesinados. El 30 de agosto de 1989 fueron destruidas las instalaciones del diario El Espectador, luego de que las organizaciones ilegales detonaran una bomba contra ellos como venganza por sus publicaciones. Los capos buscan negociar con el gobierno entre amenazas de guerra, por lo que tras secuestros y chantajes, se organiza una comitiva para negociar con estos criminales. Como acto de buena fe, los extraditables entregan 1 tonelada de dinamita, liberan secuestrados y ceden un laboratorio de procesamiento del polvo blanco.
pero el gobierno los ignora, por lo que las oleadas del crimen se intensifican en todo el país. El 12 de agosto, hombres del grupo Élite ultimaron a Gustavo Gaviria Rivero, primo y mano derecha de Pablo. Posteriormente se dio una tregua unilateral indefinida por los extraditables. El 13 de diciembre de 1990, una bomba elimina a 7 policías en Medellín. 7 más serían ultimados por sicarios. Luego decenas de policías más morirían víctimas de sicariato. Había precio en Medellín por policía muerto. Los carteles pagaban $1 millón a cualquiera que constatara con fotografías cómo habría ultimado a un policía. El premio era mayor si la víctima tenía rango. El gobierno acorralado debió ceder a las peticiones del capo, pero Pablo Escobar, presumiendo de buena fe, liberó a decenas de secuestrados que tenía en su poder. Luego se aseguró de que se firmara y aprobara el 19 de junio de 1991 un artículo que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Prontamente se entregaría voluntariamente a la ley para pagar condena en una prisión, pero no en cualquier prisión, sino en la llamada Cárcel de la Catedral en Envigado, la cual él mismo construyó para su presidio. Esa cárcel era llena de lujos, restaurantes, bares y todo tipo de ostentosidades. Su nuevo centro de operaciones, mientras era custodiado directamente por militares, por la policía y por el IMPEC, desde allí siguió delinquiendo, cobrando por sus rutas de comercio ilegal, mientras afuera las autodefensas y los paramilitares estaban envueltos en conflictos armados con antiguos socios del cartel de Medellín. Finalmente, los grupos paramilitares realizaron una tregua entre 1992 y 1994. Desde la catedral, Pablo Escobar cobraba elevadas sumas de dinero a otros comerciantes ilegales para mover sus rutas. Entonces descubrió que algunos de sus socios, aprovechando que él estaba en prisión, quisieron pasarse de listos y esconderle dinero. Entonces el capo de la mafia ordenó sus asesinatos junto a 50 personas más entre familiares y conocidos de las víctimas, todo coordinado desde la cárcel, lo que molestó al Estado colombiano, quien ordenó su traslado a otra prisión, pero los trámites se hicieron lentos y se atascaron con sobornos y amenazas. Finalmente, cuando autoridades fueron a la cárcel para llevárselo, Pablo ya no estaba. Se había fugado tranquilamente por la puerta trasera de la cárcel que él mandó a construir a su medida, escapando un 22 de julio de 1992. Posterior a esta afrenta, el gobierno crea el denominado bloque de búsqueda, conformado por la policía, el ejército y cuerpos de inteligencia de Estados Unidos. El 30 de enero se reporta un nuevo grupo paramilitar tras la pista de Pablo, llamados los Pepes, que significa perseguidos por Pablo Escobar, donde estaban exintegrantes de otros carteles como los hermanos Castaño, quienes ultimaron a socios, abogados, familiares y allegados a Pablo Escobar, mientras también destrozaban sus propiedades y sus negocios. El día 2 de diciembre de 1993, a sus 44 años, Pablo Escobar fue acorralado, perseguido por el gobierno, paramilitares, mercenarios, ex socios y otros enemigos tras su pista. Trató de negociar su rendición, pero fue ignorado luego de evadir por 6 meses al bloque de búsqueda. Pero ahora estaba solo. Su jefe de seguridad, León Puerta Muñoz, alias El Angelito, estaba muerto, caído desde octubre, por lo que estaba completamente desprotegido desde hace varios meses. Después de andar con más de 3,000 personas cuidándolo, ahora solo había 1 o máximo 2. Entonces, el capo fue rastreado por llamadas que hizo a sus familiares ese 2 de diciembre. El bloque de búsqueda rodeó el lugar donde se escondía en el barrio Los Olivos en Medellín. El capo intentó escapar por entre los tejados de las casas, pero recibió 3 disparos determinantes. Uno que entró por el hombro y se alojó en los dientes, otro que perforó su pierna izquierda y finalmente uno más
que traspasó su cabeza a quemarropa, que entró del lado derecho de la cara y salió por el oído izquierdo, matándolo instantáneamente. Sin embargo, hay quienes creen que el mismo capo puso un punto final a su vida. A la fecha no es claro quién propició el disparo fatal, el que entró cruzando su cabeza. Tal vez fue Pablo como gesto desesperado, fiel a su frase: mejor una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. O si fue ultimado por francotiradores del bloque de búsqueda, quienes se fotografiaron con su cuerpo y presumieron ser quienes dieron de baja al capo colombiano. Actualmente la figura de Pablo es inmortalizada en series de televisión, en el cine y hasta en caricaturas, siendo una mancha en nuestra cultura colombiana y al mismo tiempo una de las mentes más enigmáticas y fascinantes del mundo criminal. El antihéroe latino que vive bajo su propia ley, dicta su propio mandato y no teme a nada ni a nadie, haciendo frente a la misma sociedad que repudia, pues es también parte de ella, su corrupción y su maldad. Personalmente a mí me parece un personaje que no representa a Colombia. Si te gustó esta investigación, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña aportación económica para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas: con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.